Ya está por aquí Esteban Provencio para hablarnos de, en este caso, de gentes de Guadalajara. Historias sorprendentes que se va encontrando en las rebúsquedas que hace por ahí como ratón de biblioteca que es, y que son, como decíamos, historias dignas de conocer porque atañen a guadalajareños, en este caso a una guadalajareña que se hizo un hueco como muy importante en un aspecto muy poco usual para la época y sobre todo muy poco usual para que fuera una mujer quien lo cabezara. Pero me voy a dejar de tanto misterio y que sea mejor Esteban Provencio que nos cuente de quién estamos hablando y por qué. Buenos días, Esteban, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estamos? Bien, aquí deseando ya. Yo he escuchado ya las pinceladas de lo que me vas a hablar, de quién nos vas a presentar, y estoy deseoso de que empieces a desarrollarlo, como seguramente están todos nuestros oyentes, porque ya les avanzo yo que merece la pena. Vamos a ver, ¿de quién vamos a hablar hoy? Pues mira, vamos a hablar de una mujer alcarreña emprendedora que nació en el siglo XVIII, Ujú. pero déjame por favor que te cuente la forma curiosa en que llegué a conocer su existencia hace apenas un par de semanas. Una existencia que, según me he dado cuenta posteriormente, pues era bien conocida por los estudiosos porque no ha sido difícil dar con ella en las fuentes históricas. Esto no viene sino a ratificar la ignorancia de quien les habla. Pero No bueno, hay que les cuento un confundir poco. desconocimiento con ignorancia, ojo. Así que no te eches tierra encima, venga. Les cuento cómo di con esta persona. Pues mira, la cuestión es que vinieron unos amigos, tres amigos de Barcelona, porque querían conocer la provincia. Y bueno, pues el primer día les llevé a Sigüenza, al castillo, les encantó. El segundo día decidí llevarles a Brihuega. Y antes de eso, pues nos pasamos por Torija para ver el castillo y el centro de interpretación turística de la provincia, para que así pudieran ver un resumen de lo que ofrecen en materia turística, en materia etnográfica, en materia de naturaleza Guadalajara. Y allí dentro del castillo, a través de un panel, conocimos la existencia de esta mujer, Manuela Contera Mañas, nacida en la propia localidad de Torija hacia 1722, no se sabe muy bien, pero se calcula que es esa fecha. eh, Vamos a dar por válida esa fecha y, por cierto, si la tomamos por válida, se cumpliría este año el tercer centenario de su nacimiento. Ujú. Lo vamos al grano, José Luis, que ¿Sí? tiendo a dispersarme. Eh, Murió en Madrid en 1805, con lo cual serían 83 años de una vida que realmente es necesario conocer porque fue ejemplar, fue una adelantada a su época. Manuela se casó con el célebre impresor Joaquín Ibarra. Ujú. Era el impresor de cámara del rey, de la Real Academia de la Lengua, y durante los últimos meses de su vida fue impresor del Consejo de Indias. ¿Qué pasó? En 1785 murió su esposo y Manuela, pues muy alcarreña ella, dijo, yo no me voy a echar para atrás. Y ella siguió con el negocio, se hizo cargo de una empresa, esto lo dicen en el cartel que existe en el castillo de Torija, se hizo cargo de una empresa donde trabajaba un centenar de personas. Wow. Antes la empresa, una imprenta no era como ahora. Antes tenía aparejado un montón de oficios. Sí. Tenía 15 prensas. 15 prensas de tipos móviles, madre mía. Claro, claro, claro. Era la más importante, tenía fama en toda España y fuera de nuestras fronteras. Ujú. Tenía 15 prensas. eh, y dependía del trabajo de fabricantes de papel, fundidores, encuadernadores, grabadores. Era una cosa, una empresa de gran importancia, de gran magnitud, sería mejor Ujú. decir. Ujú. Hoy, pues lógicamente también tiene importancia, pero no trabajaban tantas personas. Hoy es todo mucho más fácil. Sí. Dice que Manuela consiguió para ella y para sus hijos y compañía el título de impresores de la Real Academia Española y continuó imprimiendo para el Consejo de Indias. Sin embargo, no logró sustituir a su marido como impresora real. Mira, Joaquín Ibarra, como decimos, murió el 13 de noviembre de 1785 y dejó establecido expresamente en su testamento que el taller debía quedar en manos de su mujer,
a la que atribuía grandes aptitudes para regentar el negocio. Sin embargo, parece ser que su mujer tenía un nivel cultural bajo y que al parecer no sabía firmar. Y como una mujer se iba a hacer cargo de una imprenta teniendo este nivel cultural bajo. Mira, esto lo dice Alba de la Cruz Redondo en su estudio Semblanza Manuela Contera Mañas, publicado en cervantesvirtual.com. En aquella época, José Luis, las mujeres tenían muy pocas posibilidades educativas. Por eso es comprensible la situación de Manuela, que tenía poca cultura. Pero, como decimos, su marido vio dotes, muchas dotes para la empresa, para dirigir la empresa, y no lo dudó, lo puso en su testamento. Tú te vas a encargar de dirigir la empresa. Bueno, pues se hizo cargo de esa empresa y en los 20 años que estuvo con ella se produjeron al menos 354 obras. Muchas de ellas eran publicaciones oficiales de contenido religioso. También destacan reediciones de grandes clásicos de Cervantes. Y hay un dato, la tercera reedición del Quijote, a la cual ya se había comprometido su marido antes de su muerte. Fue por encargo de la Real Academia. Salió el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y la Real Academia mandó que se imprimiera en 6 volúmenes. ¿Por qué en 6 volúmenes? Pues mira, José Luis, seguramente fue por facilitar su distribución y seguramente porque así resultaba más barato, básicamente, porque en 2 tomos, pues, hombre, hubiera sido demasiado voluminoso. O sea, era Llevar un libro de como... bolsillo... Era un modo de hacerlo, por así decirlo, por entregas, para hacerlo más accesible pues, a la mayoría del público. Efectivamente. Mira, también publicó obras de Fray Luis de León y obras de otros autores en aquellos momentos contemporáneos muy importantes, como Jovellanos, Torres Villarroel o Fernández de Moratín, muy vinculados, sabes, a nuestra provincia, concretamente a la localidad de Pastrana. Sí, señor. Mira, entre su producción, según una publicación del propio Ayuntamiento de Guadalajara, hay obras que sirvieron para divulgar estudios que abarcan casi todas las áreas de conocimiento. Por ejemplo, manuales de matemáticas, de geografía, ensayos de cirugía, incluso un manual de técnica militar, libros de viajes, estudios históricos, cosmográficos y de las distintas ramas de las artes. Bien es cierto que José Luis, que nuestra protagonista nunca utilizó su nombre como imprenta de Manuela, sino que siempre utilizaba el de viuda de Joaquín Ibarra o viuda de Ibarra o algo similar, pero nunca utilizó su nombre real. Creo que es algo que siempre se ha utilizado, viuda de, como una forma de seguir la tradición. Esta era la empresa de Joaquín Ibarra, ya no la lleva, pero la lleva la viuda de Ibarra. Bueno, hasta aquí, José Luis, hemos contado todo, que esta mujer se hizo cargo de una empresa grande con unos 100 trabajadores, que editó obras muy importantes. Pero es que, en esta época... claro, si lo ponemos en contexto, estamos hablando del siglo XVIII, en el cual una mujer, como la mayoría de las mujeres, sin formación académica ni nada de esto, que termine regentando una empresa de este calibre, es decir, tenía que ser de Guadalajara, si no, no me lo explico. Es que te has adelantado a lo que iba a decir yo, claro. Ay, ya lo he pisado, perdóname, cuenta. No. Oye, que estamos hablando de finales del siglo XVIII. Las mujeres no accedían a un trabajo profesional. Sabes que tenían un bien marcado, o te casabas, o como lavanderas. Desarrollo académico mínimo y desarrollo profesional casi que lo mismo. Nada. Y si ponderamos, como lo hace Belén González en anabat.org, que la primera mujer que editó El Quijote en todo el mundo era alcarreña, concretamente de Torija, bueno, pues ya nos vamos haciendo una idea de la magnitud de todo lo que hizo esta mujer, esta Manuela
Manuela Contera Mañas. Ujú. Manuela Contera Mañas, que era su apellido, o sea, su Sí. nombre Nombre completo. completo. Ajá. Entonces, pues es una forma de reivindicar Ujú. toda su obra. Habría Toda su... sido curioso ver cómo se manejaba, no solo de puertas adentro, evidentemente, que lo debía hacer muy bien, la gestión de esta empresa con todos sus trabajadores, sino sobre todo, claro, era una imprenta, por lo que ha dicho, vinculada pues a la Casa Real, vinculada al Archivo de Indias, vinculada a todas estas cosas y la cabeza visible de esa empresa, en este caso Manuela Contera Mañas, era la que tenía que lidiar, ¿no? Con este tipo de contratos y que ya estamos hablando, Y la dices, que, sí, y la que pedía José Luis porque había que pedir licencia claro, para publicar y la que se encargaba personalmente de pedir las licencias y todo eso. mm, Pero mira, si te parece, José Luis, vamos a hablar de la imprenta de Joaquín Ibarra, que sí, hemos dicho que era una de las más importantes del momento. sí, Su prestigio era reconocido tanto dentro como fuera de España. Sus obras se caracterizaban por la calidad y la innovación. mm, Joaquín Ibarra había introducido adelantos en el papel, en la tinta, incluso en la maquinaria, para que la prensa no dejara huellas en el papel. Sabes que cuando baja la sí. prensa se hace una presión y esa presión deja marcas en el Ah, papel. claro, claro. Well, bien, él había introducido elementos para que esa presión no dejara marcas en el papel. Había novedades tipográficas. Bueno, pues Es decir, era también mira, innovadora y emprendedora esta señora. Bueno, no, y eso lo el había marido. introducido su El marido. No, marido, eso lo vale. había introducido su Ajá, marido. ah, vale. ¿Vale? La imprenta en la Villa de Madrid entonces era muy importante. Alcanzó su apogeo en el siglo XVIII bajo el reinado de Carlos III, quien nombró a Ibarra impresor de cámara. Eh, Dice Belén González en un artículo que fue publicado, por cierto, en Nueva Alcarria en abril de 2021, que uno de los secretos mejor guardados de Joaquín Ibarra fue la fórmula de la tinta que usaba. Dice que para su producción instaló un pequeño laboratorio, pero que cuando murió Joaquín Ibarra tuvo el detalle de pasarle la fórmula a su mujer, a Ujú, Manuela, ajá. para que siguiera con la calidad Con la con calidad la de impresión excelencia y en la sí. imprenta. Ajá. Por cierto, el taller que tenían estaba situado en el actual número 13 de la calle Núñez de Arce, en la capital de España. Ujú, La imprenta desapareció, pero bueno, ahí sigue ese lugar. Mira, Manuela y Joaquín, aquí viene uno de los puntos más trágicos de la vida de esta mujer, oh, que supo superar todas las dificultades. Manuela y Joaquín tuvieron 5 hijos, ujú, pero solo una les sobrevivió. oh, mm, Sobrevivió a su madre. O sea que no fue fácil la vida de esta mujer de Torija. Todos se le murieron, además de una hija que tenía su marido de un matrimonio anterior. ajá, Bueno, pues la hija que le sobrevivió, que se llamaba Manuela Justa, fue la única que pudo hacerse cargo del negocio. ajá. Sería ella y posteriormente su hijo los encargados de continuar con la imprenta. Un negocio que anteriormente fue bollante, pero que fue decayendo hasta que en 1836 pues, terminó por desaparecer. ¿Sabes lo que dicen, José Luis? Dime. Que las empresas familiares no suelen llegar a la tercera generación, Mm, desgraciadamente. ujú. Bueno, Y lo que fue, siempre seguramente hay excepciones. excepciones, Sí, 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 hombre, por sí, sí. supuesto. Mira, pero volviendo a la figura de Manuela, que es la que nos ha traído aquí, fíjate que nacer en una localidad como es Torija, que bueno, no sabemos cómo sería en aquella época, Uy, a pues llegar a Madrid, a dirigir una empresa, como sí. hemos dicho, de más de 100 trabajadores, que bueno, sí es verdad que la heredaste de tu marido, pero tienes que estar tú ahí todo el día trabajando Ujú. y lidiando con 100 trabajadores, con emprendedores, dando el callo, ganándote el respeto, eh, eh, Y estando con... con autoridades de la época, en un mundo donde las mujeres no habían estado. Ujú. Fue una de las pocas viudas que figuró en la compañía de impresores y libreros del reino. Oye, por cierto, hemos dicho al principio que se calculaba la fecha de su nacimiento en 1722. Ujú.
pero no se da por seguro. ¿Sabes por qué se ha llegado a esa fecha? ¿Por? Muy fácil. Murió el 7 de marzo de 1805 y en la partida de defunción se registraba como de 83 años. Se resta 1805 menos 83, 1722. Por cierto, 83 años para aquella época Muchísimo, muy longeva. Ujú, es mucho mérito, ujú, mucho mérito. ujú. Y sabes una cosa, José Luis, hablando de esta mujer, de Manuela Contera Mañas, me he acordado de otras mujeres de esta provincia de las que hemos hablado aquí, creo que les hemos dedicado programas, que han sido pioneras en otras épocas y en otras áreas. Me estoy acordando, por ejemplo, de Luisa Medrano, Luisa de Medrano, nacida en Atienza, que antes sabes que era de Soria y hoy pertenece a Guadalajara. No sé si hemos hablado, le hemos dedicado un programa aquí, José Luis. No lo sé si lo pero desde No luego lo lo recuerdo. merece, sobre todo teniendo en cuenta que hace bien poquito Luisa de Medrano, Google le ha dedicado un doodle de estos, que es, no sé si se tenga. Sí, lo de Google, sí. Sí, sí, a veces Sí. por la Doodle. mañana cuando abrimos el buscador de Google nos encontramos que está ilustrado con un pequeño dibujito y la historia de a qué se refiere. Bueno, pues en fechas Y recientes ha sido dedicado precisamente a Luisa a Luisa de Medrano. de Medrano, Pues mira, poetisa, Luisa, y no sé si fue la primera mujer catedrática en toda Europa. efectivamente, Sí, sí, en la efectivamente. Universidad Luisa de de Salamanca. Medrano, nacida en Atienza, como decimos antes, de Soria, ahora en Guadalajara, pasa por ser la primera catedrática de Europa, o Exacto. por lo menos la primera mujer que se subió a una tarima en una universidad europea y dictó una lección. Fue en la Universidad de Salamanca y sustituyó nada más y nada menos que a don Antonio de Nebrija. Era una de las protegidas de Isabel la Católica, un grupo al que pertenecía, creo que se llamaba Beatriz Galindo la Latina. Ujú, efectivamente, Beatriz Galindo. La, la- Eh, sí. y nació en lo que es hoy Guadalajara. Nos acordamos también de María de Cazalla, la que sí recuerdo que le dedicamos un programa aquí, no sé si te acuerdas. También le Sí, sí, dedicamos sí, recuerdo, sí. nació en la localidad cordobesa de Palma del Río, pero pasó toda su vida y realizó su obra aquí en Guadalajara, en Orche, en Pastrana. Perteneció al círculo de los alumbrados, Mm, que se ha propuesto como una rama del protestantismo, pero en realidad no lo fue. Ella lo que hizo fue realizar una interpretación libre de la doctrina de la Iglesia Católica, predicar incluso cuando le estaba prohibido a las mujeres. ¿Qué le supuso esto? Pues ser sometida a tortura, a vergüenza pública en una iglesia de Guadalajara y multada con 100 ducados. Y salió bien parada, porque otros no salieron, sí, otros les así es, mandaron directamente a la hoguera. efectivamente. Yo aquí, no sé si me estoy dejando alguna, pero yo aquí metería, en esta lucha de las mujeres, metería directamente a la princesa de Éboli. José Luis, te voy a decir por qué. No soy historiador y no Mm. sé las circunstancias concretas, pero a mí me da que las causas concretas del encierro en Pastrana tienen más que ver con la decisión de tomar las riendas de su vida, de ser una mujer, como se dice, o como se decía entonces, no sé si peyorativamente de una mujer de armas tomar, solo hay que ver cómo se las tuvo con Santa Teresa de Jesús, ¿no? Pero me da que iban más por ahí los tiros que por otra cosa. Ojo, repito que esto es una percepción. Hay Entonces, muchísimo escrito sobre sí, la princesa de Éboli y hay que saber leerlo con mucho cuidado. con Con mucho mucho cuidado, pero cuidado. en cualquier caso, la época no era, bueno, es posterior, por supuesto, a Luisa de Medrano, Sí, no, no, estamos hablando pero de... estamos hablando de épocas un tanto complejas, pero que ahora que está tan, bueno, pues tan de moda hablar de las mujeres por aquí y por allá, no podemos olvidar, por supuesto, figuras como Luisa de Medrano, que por cierto era de la familia de Juan Bravo, el comunero, que también fue nacido allí en Atienza. Decía que no podemos olvidar, por ejemplo, a Luisa de Medrano o a Beatriz Galindo, la latina, o a Beatriz de Bobadilla, o por supuesto a la que fue mentora de todas ellas, la reina Isabel, Isabel I de Castilla, Isabel la Católica. Es decir, aquí en el Renacimiento, en España, seguramente era el país de Europa
en el cual, el único partido urbano en el cual la presencia de la mujer a estos niveles estaba comenzando a despuntar. Y eso es algo que hay que conocer, eso es algo que está ahí y que, en fin, nosotros no lo sabemos, pero los de Google, pues con motivo del 538 aniversario que ocurría el pasado día 9, pues ellos sí lo han puesto de manifiesto. Sería Claro. interesante que a lo mejor, en vez de fijarnos en tantas cosas malas que sí se hicieron, nos fijáramos también en tantas cosas buenas que Claro. que de aquí, Pues eso, de nuestro país eso, José salieron. Luis, es lo que estamos y aquí en concreto en Guadalajara, pues ahora tenemos que añadir a Manuela Contera Mañas, Sí, nacida en por Torija, supuesto. impresora, editora, en una época en la que muy pocas mujeres, por no decir ninguna, se dedicaba a ello, ni tenían poca instrucción, poca educación y, por supuesto, no llevaba el timón de una empresa tan prestigiosa, Ujú. Y de tanta una empresa trascendencia. que editaba obras como El Quijote, editaba obras para la Real Academia, para el Consejo de Indias, y una empresa con tantos empleados y tan prestigiosa, que editó obras durante 20 años, creo Ujú. que estuvo ella. Se salieron de su taller más de 300 obras. Eso lo consiguió una mujer nacida en Tórica. Y este era el homenaje que le queríamos hacer a Manuela Contera Mañas, Desde luego, un una provincia que ha merecidísimo sabido dar homenaje. mujeres no nacidas y no nacidas aquí, pero bueno, como se dice en Guadalajara, todos somos de Guadalajara, aunque no hayamos nacido aquí. Ujú. Este es el homenaje, como decimos, a Manuela Contera Mañas, una mujer emprendedora y adelantada a su tiempo. Desde luego que sí. Seguramente que habrá más, porque esta Pues provincia da muchas yo te voy sorpresas. a pedir que sigas buscando personajes, hombres, mujeres, niños, de todo tipo, que desde Guadalajara hayan salido pues para escribir su nombre en letras en grandes, como bueno, como cabeza de cualquier tipo de iniciativa como la que nos has descrito, que llevó a cabo Manuela Contera Mañas. Gracias, Esteban Provencio, por habernos presentado a esta guadalajareña de Torija, y ya hablamos la próxima semana, ¿de acuerdo? De acuerdo, José Luis.